eran similares a las historias que yo creaba en mi cabeza, ¿no? Yo creaba desde que tengo uso de memoria, eh, creo historias en mi cabeza para mí, de modo lúdico, no sin ninguna pretensión de nada. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver si puedo pasar esto al papel. Fue un desastre, sinceramente fue un total desastre. Y empecé a hacer talleres de escritura para conseguir esa meta de pasar lo que estaba en mi cabeza al papel y que alguien lo pudiera leer y lo pudiera comprender. Eh, Fueron varios años, más o menos 8 años, desde que empecé a hacer los talleres de escritura hasta que publiqué mi primer libro. Inicié una carrera universitaria de escritura en la Argentina que es nueva, una carrera que se inauguró en 2016, todavía no salió la primera camada de graduados, y bueno, yo estoy un poco más de la mitad de la carrera ya, así que bueno, fue un largo proceso de aprendizaje eh, para conseguir un texto que tuviera calidad literaria, ¿no? Qué bien, qué interesante. Y cómo se dio el hecho de que llegaras a la literatura a través de, pues ya que nadie me hace caso y no me quiero estar aburriendo, pues voy a hacer lo que hacen los demás, o lo que hace mi hermana, que es agarrar un libro, pues lo agarro a ver qué, para matar el tiempo y resulta que te enganchó totalmente y se convirtió en una pasión para ti, ¿no? El hecho de la lectura y ya luego trasladar tus ideas, este, que como bien comentas, las manejabas en tu cabeza y que ahora pues ya las plasmas en el papel, ¿no? En tu computador y luego de ahí pues ya lo plasmas hacia papel o hacia electrónico, ¿no? Porque ahora ya tenemos los dos elementos. Y pues tú eres una persona pues joven realmente, es una persona joven realmente, ya que sigues estudiando, estás a más de la mitad de tu carrera ¿así se llama la carrera, escritura? Licenciatura en Artes de la Escritura. Licenciatura en Artes de la Escritura, mira, es la primera vez que la escucho. Aquí en México no la he escuchado. Aquí existe literatura como tal en las universidades, literatura como tal, inclusive Claro, escritura creativa no existe aquí en México una carrera todavía, que tuve la oportunidad de platicar el año pasado con una chica, perdón que te interrumpí, con una chica mexicana que se tuvo que ir a Estados Unidos a estudiar una licenciatura en escritura creativa. Me platicaba que solo allá la encontró, porque acá no. A ver, Jessy, adelante, perdón. no, decía que justamente esta carrera es nueva. Recién todavía no se graduaron los primeros alumnos, es nueva. Acá existe en la Universidad de Buenos Aires la carrera de letras, pero es una carrera teórica, digamos, no tiene nada de escritura de producción. En cambio, esta carrera sí tiene la mitad de sus materias teóricas y la mitad de sus materias de producción escrita. Así que eso está muy bueno. Y hasta ahorita, en lo que llevas recorrido en tu carrera, ¿sientes que sí te está dando elementos, te está dando herramientas, te va a ser útil para lo que piensas hacer hacia el futuro, hacia ese Y momento? bueno, en realidad ya tengo algunos de mis libros que tengo publicados, no existirían si no hubiera pasado por la carrera, ¿no? Hubo Ok. algunos de esos libros que tienen una influencia directa de algunas materias de la carrera. Muy bien. Y de esos primeros libros que empezaste a leer y que empezaste a encontrar lo que iba dejando tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Janina. Janina. Lo que iba dejando Janina y que tú leías, me imagino que era algún género en particular el que tu hermana leía o era diversos los géneros. ¿Y cuál género fue el que te empezó a llamar la atención? Mi hermana en realidad también hacía poco que empezaba a leer, no era que ella leía desde siempre, sino hacía poco que había empezado. Si no me equivoco, también empezó con Harry Potter, cuando salió la película, la primera, le pidió a mi mamá que quería los libros y fue leyendo toda la saga. Y después nosotras nos gustaba ir a las librerías, esas librerías viejas que tienen en el fondo una montaña de libros que son, digamos, que no son las novedades, sino son libros que quedaron ahí. Nos gustaba rebuscar ahí, íbamos sacando cosas y íbamos leyendo, leíamos variado, sí, de fantasía, por ahí romántico, eh, más de ese estilo. Más de ese estilo. Correcto. Y entonces va dándose la evolución de Jessica
en su camino, en su formación, primero leyendo, alimentándose, viendo cómo los autores van desarrollando, lo empata con sus ideas, las historias que ella ya creaba en su mente y que ya las tenía perfectamente delineadas y que las iba manejando con una estructura a su forma, a su manera. Llega la oportunidad de estudiar entonces la carrera y entonces ya va encontrando elementos al escuchar a sus maestros y con las materias que va llevando para poder empezar a dar forma a todo esto. Y me imagino que por ahí entonces empieza ya el esbozo de la primera obra que empiezas a preparar. ¿Y cuál fue la primera obra que sacaste, Jessica? ¿Qué fue lo primero que preparaste? ¿Que no Bueno, funcionó seguramente o que no salió? lo primero que publiqué todavía está ahí pendiente, ¿no? Si bien pude escribir la historia completa de una novela, no tiene calidad todavía para publicarse, ¿no? Está ahí pendiente de retomar, de reescribir. También hay relatos que hacía para los talleres y ese tipo de cosas. Hay un material ahí anterior al primer libro que publiqué, que lo pienso retomar algún día, reescribirlo y esperemos publicarlo también. De mis libros publicados, la primera es una novela histórica de aventuras, que es esta. Se llama El cazador de piratas, la travesía de Elena. Eh, Me llevó 3 años de forma intermitente, no es que solamente trabajé en eso, pero sí le dedico bastante tiempo. Necesito como periodos de descanso en el medio bastante largos, en los cuales fui trabajando otros textos y casi al mismo tiempo logré terminar eh, otros 2 libros, que uno es este, que es Entraña del Adiós, que son relatos, que están situados en diferentes partes de Buenos Aires, que todos abordan la pérdida de un ser querido. Paralelamente a ese, el otro libro es una novela dramática, un poco el estilo thriller, que es esta otra, tiene la tapa oscura, no se ve mucho, se llama La chica de los libros, y es de una mujer joven que es secuestrada por un tratante de blancas. Tiene la particularidad de que está narrado por un narrador personaje que juzga de manera muy cruda a la protagonista, tiene un lenguaje un poco eh, chocante, ¿no? Como un personaje narrador que tiene una mirada bastante fría de la realidad. Eh, y bueno, eso también contribuye, ¿no?, al juego del libro. Este es uno de los libros que yo te decía que gracias a la facultad es que eh, está hoy publicado de esta manera. Yo tenía una versión anterior de ese libro que estaba narrada en tercera persona, omnisciente, o sea, por un narrador neutro. En la carrera, en la facultad, tuvimos una materia que era de taller de novela, donde uno llevaba su escrito y, bueno, el profesor hacía una devolución. Y ahí me señaló que de esa manera el libro no funcionaba. Entonces, viendo las múltiples opciones de qué modificación hacerle, ahí surgió la idea de cambiar el narrador, ¿no? Que fuera un narrador personaje, que tuviera su propia voz, y de esa manera el libro ganó muchísimo, mejoró muchísimo. Exacto, eso es lo importante. Y a ver, en el primer libro, ¿tu primer libro de qué género es? Novela histórica de aventuras. Novela histórica. ¿Está basada en algún hecho No, lo que tiene conocido? histórico es el contexto. El Lo que contexto tiene histórico, solamente. sí, transcurre en 1500. Ok, en el siglo XVI. Sí. En el siglo XVI. En qué lugar geográfico ubicaste tu primera novela? No tiene un lugar geográfico específico, ¿No? Ok. digamos, da la sensación de que es algún punto del Caribe, justamente es una historia de piratas, ¿no? Muy de esa época, de ese ambiente, pero no tiene, no menciona un lugar geográfico específico. ¿Y tu protagonista cómo se llama en este primer trabajo? ¿Y Elena. cuál es su característica o su cualidad? Eh, Elena tiene 23 años, que es una edad ya adulta en esa época, es una chica huérfana que fue criada en un convento y que posteriormente vivió en una granja con una mujer mayor y luego haciéndose cargo ella de la granja. Fue por
determinado motivo se subió a un barco y fue secuestrada por piratas, ¿no? Entonces en el primer capítulo ella está presa en una celda de un barco pirata donde hay otras mujeres que las utilizan un poco como esclavas sexuales. Y es rescatada por un grupo de marineros eh, que se dedica justamente a eso, ¿no? A perseguir a los piratas, y su barco se llama El Cazador. De ahí viene el título del libro. Perfecto. Y bueno, de determinadas circunstancias que van a pasar, ella va a terminar con una relación muy estrecha con estas personas que la rescataron, ¿no? Y haciendo como, formando parte de ese grupo, digamos. Muy bien. Se vuelve rescatista también de personas que sufren ese tipo Quizás. de problema, probablemente ahí en la historia, ¿no? Muy bien. Y luego tu segunda producción literaria, dices que hablas de relatos sobre pérdida, ¿no? Sí, ¿Por qué te todos. llamó la atención trabajar la pérdida? Ese libro, la historia de ese libro es la siguiente. Yo justamente quería tomarme un descanso de la historia de piratas y escribir otra cosa para practicar algo más relajado, entonces opté por relatos. Y había un concurso de cuentos en homenaje a Borges, ¿no? Entonces yo pensé en como los elementos por ahí que están presentes en las historias de Borges, la cuestión del tiempo, del laberinto, y empecé a escribir algunos relatos. Y posteriormente me di cuenta de que todos abordaban de una manera u otra la pérdida de un ser querido, ¿no? No fue algo elegido previamente, sino que simplemente todos los relatos terminaron versando sobre ese tema. Qué interesante, ¿no? Que como inconscientemente tu propia musa o tu propio muso, como se maneje, te fue llevando, te dio el camino literario, ¿no? Para que tuvieras una homogeneidad en tu trabajo, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo te fue llevando al mismo punto, ¿no? En el cierre Sí, de tus relatos. es interesante. Bueno, a mí me interesa mucho la psicología, me interesa mucho eh, los sentimientos, las emociones. En todos mis libros aparece esto de lo que le pasa internamente a los personajes, cómo afrontan las adversidades, ¿no? Y entonces esto es algo que está claramente presente en ese libro. Perfecto. Y en el tercer libro de la chica de, ¿cómo me decía? La chica La del, chica de los libros se la llama. chica de los libros, ¿qué género es este libro? Es una novela dramática. Dramática, Sí. dramática. ¿Y ahí quién es el personaje principal y sobre qué contexto se desarrolla la historia sin vender mayormente la situación para que lo lean nuestros amigos y La amigas? protagonista se llama Yeren, eh, y es una chica que es secuestrada por un tratante de blancas. Entonces, la mayor parte del libro está encerrada en una habitación sin saber qué le va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué le van a hacer? Eh, y la historia está narrada desde Jane, que es otro personaje, que al principio no se sabe quién es algo que se va a revelar al final. Al principio resulta un poco confuso, y es un personaje que es bastante, eh, juzga de manera bastante fría a Yelén, en algún momento dice que es una tonta, ¿no? Entonces genera una sensación muy particular, ¿no? Vos ves que el personaje le está pasando mal, le está pasando algo muy traumático, y sin embargo el que te está contando la historia te dice que es una tonta, ¿no? Que hace todo mal. Entonces tiene como ese impacto. eh, y la novela juega con dos misterios. Por uno es saber qué le va a pasar a Yeren finalmente, ¿no? ¿Qué le van a hacer? Y quién es ese personaje narrador y por qué eh, habla de esa manera, ¿no? Ok, correcto, muy bien. Y luego de la chica de los libros, ¿esos en qué años fueron creados tus primeros tres libros, Jesse? Esos yo los escribí entre el 2016 y el 2018. Durante 16 esos y tres 18. años, sí, escribí los tres libros. Cuando necesitaba un descanso de la novela de pirata, me ponía a trabajar en los otros.
¿no? Perfecto, muy bien, excelente. Y luego de ahí, de La chica de los libros. Después viene este libro que se llama En el vagón y son microrelatos, relatos muy breves de menos de 150 palabras cada uno, menos de 150 palabras cada uno, eh, que bueno, todos transcurren en el subte, ¿no? Por eso tiene el título En el vagón y versan sobre diferentes temas, ¿no? Algunos sobre el amor, otros sobre la muerte, otros sobre problemáticas cotidianas. Son 99 microrelatos, así que hay una gran variedad de temas. Vaya, vaya que tu inspiración se soltó, ¿no? Porque para hacer 29 microrelatos es interesante y más que nada encuadrarlos como tú dices, 150 palabras o menos. Es bastante, son relatos bastante cortitos, ¿no? Sí, sí, esa es la característica de los microrelatos, que tienen que estar muy breves, muy concisos, ¿no? Este, sí, yo hice ese libro utilizando disparadores. eh, Había un grupo de Facebook a lo que pertenecía que tiraba consignas para hacer microrelatos, entonces yo las junté, hice un listado y decidí, digamos, ver qué se haría con esas consignas, pero para que tuviera algún sentido, para poder pensarlas, elegí un eje en común que me pareció el subte, porque en mi opinión es un ámbito en el que casi puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, Eh, tiene, yo antes de la pandemia viajaba mucho en subte y tiene una gran variedad de situaciones que acontecen ahí, ¿no? Como un lugar de tránsito, y además es que es común a todo el mundo, considero, ¿no? Toda grande ciudad hay un transporte, ya sea subterráneo o no, así en el es. cual se viven todo tipo de situaciones. Sí, aquí en México le llamamos el metro, el sistema metro en la Ciudad de México, que es la que lo tiene hasta el momento colocado, y hay algunas otras ciudades grandes del país que pues ya están en estudios para también tener su sistema de transporte subterráneo, ¿no? Porque también ya hace falta agilizar la movilidad de las personas, ¿no? Porque realmente estamos muy saturados ya por la parte de arriba, ¿no? Con vehículos y todo esto, estamos demasiado saturados y hay que movernos. ¿Y este en qué año lo trabajaste, Jesse? En el 2019, ¿2019 la primera parte del año, sí. del Sí, año? esos los tres libros posteriores, este y los otros dos de poemarios, los hice durante el 2019. Muy bien. Y luego de este libro en el vagón, ¿qué Viene presentas? este, ¿Qué trabajaste? que es Recorrido por la Vida, que es un poemario que, digamos, en realidad lo que hice en ese momento, el 2019, fue compilarlos, porque eran poemas que yo los tenía escritos, que justamente los escribí para la facultad, ¿no? En las materias que teníamos de escritura de poesía es que fui creando esos poemas. Eh, es muy interesante porque yo antes no tenía ningún vínculo con la poesía, la verdad es que había leído prácticamente nada y tenía esa sensación, viste, que por ahí se tiene comúnmente de la poesía de que no se comprende, de que no se entiende. Eh, Así que bueno, gracias a la facultad pude comprenderla un poquito, pude producir poemas, algo que jamás había pensado, y decidí compilarlos en un libro para que no quedaran meramente en un archivo en la computadora. Así que bueno, de ahí salió ese libro. Perfecto. Entonces ahí está el siguiente material que produce Jessie. Como podemos ver, Jessie es bastante activa y tiene bastante producción. Desde el 2016 para acá, pues ya hemos visto, si no estoy mal, 5 productos, Sí, 5 que es libros. bastante producto para 5 años. Prácticamente va de uno por año y va de menos tiempo, porque ahorita nos va a presentar más material que tiene por ahí. ¿Cuál fue el libro que siguió, Jesse? Tenemos que es Mujeres ficticias de la historia. Es un poemario, pero es al estilo bestiario descriptivo, ¿no? A mí siempre me interesó mucho la poesía, entonces lo que hice ahí fue compilar a
diferentes diosas mitológicas al azar. El libro tiene 37 poemas con diosas de diferente cultura, ¿no? Me parece que eso es como por ahí lo interesante, porque comúnmente se conocen más las de Grecia, las de Roma, y queda como ahí, acá hay, no te voy a decir de todas las culturas, pero sí de una gran cantidad de culturas. Entonces, eso me parece que es un aporte, ¿no? Me parece que es interesante. Y además se pueden ver las similitudes y diferencias que había en la concepción de cómo pensaban antes a sus deidades. Así que no juega tanto con lo poético el libro, sino que es más bien descriptivo, pero me parece que es interesante. Y ese es el primero de una saga de 4 libros, que este es el único que está publicado por ahora, pero pienso trabajar este año en otros 3, que el segundo sería sobre dioses masculinos, el tercero sobre criaturas míticas y el cuarto sobre templos que se crearon para las deidades. Mira, te gusta mucho todo este aspecto mitológico y de las deidades, ¿no? Y darles pues un reconocimiento en la historia, ¿no? Porque al final de cuentas son parte de la historia y como parte de la historia han formado un elemento muy importante para que toda la gente pueda estar conociendo la cultura, porque lo importante es conocer la cultura que nos ha dado la base, el cimiento, pues para ser los pueblos que somos en la actualidad, que eso es Sí, lo interesante, ¿no? a mí me parece muy interesante porque, digamos, conocer a los dioses mitológicos, a los que creía antes la gente, no es solamente, bueno, figuras que tienen tal atractivo, es cómo pensaban las personas que vivían antes, ¿no? Es un poco conocer la mente de nuestros antepasados. Entonces, eso me parece que es muy enriquecedor. Sí, esto te implica pues mucha investigación porque te tienes que meter al contexto de la época, buscar mucho material histórico para que tú puedas ahora sí ponerte en el contexto en base a lo que los investigadores han logrado encontrar de todas estas culturas y de todas estas épocas, y entonces tú te puedas poner en esa parte, ¿no? En ese lugar, como que trasladar tu mente hacia allá y ahora sí decir cómo pensaban, cómo vivían, cómo los veían, y en base a eso ahora sí, pues voy a dedicarles un poema, ¿no? Para engrandecer su figura o destacar su figura, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso era lo importante que me imagino estás tratando de plasmar en tu trabajo, ¿no? Cómo pensaba la gente en esa época, Sí, ¿no? sí bueno, hoy en día es más fácil que antes porque tenemos internet. Así es. De igual manera, tampoco es tan fácil, ¿no? Uno piensa que por ahí, bueno, está todo en internet, listo, escribís y ya está, sale todo. No, hay que hacer una búsqueda y ver, encontrar el material que uno quiere ahí en internet, digamos, hay demasiado material, demasiada información, incluso tenés que saber qué es lo que es, digamos, real y qué es lo que por ahí es simplemente alguien que escribe cualquier cosa, entonces Ujú. tiene su dificultad. Sin embargo, a mí me parece súper accesible, ¿no? Yo la verdad es que me cuesta mucho imaginar a los escritores de antes yendo a buscar información a una biblioteca y haciendo el trabajo de investigación antes, eh, porque realmente si me parece arduo el trabajo de investigación ahora con Internet, antes de que existiera este modo, no me lo imagino. De hecho, en el año pasado tuve la oportunidad de platicar con un paisano tuyo, un escritor argentino también, Marcelo García, y él realiza mucho trabajo eh, de investigación histórica, y él sí hace mucho el trabajo de irse a los archivos, ¿no? Directamente porque tiene que hacer sus enlaces y sus enrojes, y es muy interesante todo el trabajo que realiza mi tocayo Marcelo García por allá en tu bello país. Muy bien, y después de este poemario, Y tenemos el que libro que se llega, publicó ahora, hace el 13 de marzo, se publicó. estamos de estreno con Jessica Sabrina Canto y ese es el motivo de la reunión de esta tarde. Primero, pues felicitarla porque tiene una gran, hace una gran labor en el hecho de estar pues estudiando a pesar de la pandemia, estudiando a distancia y todo esto.
y todavía encima de eso, pues sigue trabajando y sigue produciendo y nos viene a presumir, decimos aquí en México, nos viene a presumir su obra más reciente. A ver, Jessy, presúmenos tu obra. Bueno, no sé si se ve acá en el teléfono, esta es la portada, no la tengo en papel. Es una saga de 4 libros, se llama Ethelred y como subtítulo tiene El origen vampírico. El primer libro es el que salió ahora en marzo, que se llama Oscuros Pasadizos. Es, Oscuros pasadizos. Ya es nomás una en el historia, título ya me da miedo. A ver, sí, cuéntanos un poquito. es una novela de género gótico, que, bueno, también puede considerarse de terror. En el primer libro son 2 hermanas, Etelra e Isabel, son campesinas, están prisioneras en un castillo, en una fortaleza. Una de ellas tiene la posibilidad de escapar, de pronto se apoya contra la reja y la reja está abierta, entonces va a intentar salir de ese lugar, que es un poco un laberinto, ¿no? De túneles, de lugares. Este, esa es la trama como del primer libro, es un libro bastante introductorio, ¿no? Que nos sitúa en el contexto, en la ambientación. Hay mucho trabajo con, bueno, con el gótico y con la ambientación, con generar la sensación, ¿no? De temor, de opresión, ¿no? Esas sensaciones, esa atmósfera, un poco de vértigo. El segundo libro de la saga se llama Siniestros Placeres, que va a salir el 13 de abril. Y en ese libro tenemos a un personaje femenino que está inspirado en Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory fue una noble eh, real que fue apodada la Condesa Sangrienta. Ella asesinó a más de 600 doncellas y se bañaba en su sangre porque creía que de ese modo se mantenía joven y bella. Hay muchas obras de arte de diferentes disciplinas artísticas inspiradas en ella. Es una de las grandes musas del arte. Y bueno, y el segundo libro está un poco más centrado en ella como la villana, ¿no? Una de estas hermanas va a convertirse en su sirvienta y vamos a tener algunas escenas de las torturas que ella realizaba. Uy, muy bien. Es bastante fuerte, digamos. Sí, pero pues presentas En, contexto histórico a final de cuentas. sí, ciertamente, lamentablemente, es basado en algo real. El tercer libro se llama Sombrías Órdenes y está más, gira en torno más a la muerte. Eh, Hay varios personajes importantes o que el lector les fue tomando cariño a lo largo de los libros que van a morir, lamentablemente. Eh, y hay un personaje que va a descubrir que alguien que le importaba está muerto, así que también ¿no? Y va a ser obligada a hacer cosas que no quiere. Por eso el título de Sombrías Orden, ¿no? Hacer cosas eh, que son muy siniestras, que son muy oscuras y que no tiene posibilidad de negarse a realizarlas. El cuarto libro se llama eh, Diabólica Condena y en ese libro está más centrado en lo vampírico. Los primeros 3 cuentan, digamos, como lo previo al surgimiento de los vampiros, y en el cuarto ya tenemos fehacientemente a los vampiros, ¿no? Sus primeros momentos de existencia en este mundo y cómo se comportan, qué es qué es lo que ocurre, y la historia va a estar enfocada desde una víctima de los vampiros, que es una nena de 8 años. Así que también por ese lado eh, resulta un poco fuerte, ¿no? Porque
por la inocencia de esta nena que se ve totalmente transgredida. Ok, y el libro 3 y 4, ¿tienes fechas estimadas de Sí, aparición? van a salir uno por mes todos los días 13, así que el segundo sale el 13 de abril, el tercero sale el 13 de mayo y el cuarto sale el 13 de junio. Mira nada más, y eso ya está totalmente terminado esta tetralogía. Sí, está terminado todo de escribir, está en proceso de edición. Perfecto, ¿y cómo se te ocurrió trabajar con vampiros? A ver, yo sé que Eh, obviamente Harry Potter fue tu primera lectura, fantasía y todo esto, y obviamente la fantasía pues es algo que trae ya de cuna literaria, vamos a llamarlo así. Pero ¿por qué te llamaron la atención los vampiros, eh? A ver. bueno, la razón de mi interés por los vampiros y de mi fascinación es Anne Rice. Anne Rice es una escritora de género vampírico, la Así más es. conocida. Yo leí Entrevista con el vampiro porque me lo recomendaron, la verdad que no tenía demasiada expectativa, pero me fascinó muchísimo. Me gustó mucho el personaje de Luis, que es el protagonista de esa historia. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre los vampiros. No pensaba en ese momento en escribir nada, simplemente quedé como muy enganchada y quería averiguar todo lo posible sobre los vampiros. Eh, Busqué en internet y también hice un curso en una biblioteca pública de acá de la ciudad, en el cual se hablaba sobre los vampiros en la literatura, pero también el origen de los vampiros en la vida real, ¿no? En la Edad Media, el origen de los vampiros era real, se los creía reales. Eh, Dentro de esos personajes está Elizabeth Bathory, que fue considerada como una de los primeros vampiros. Está otro personaje que es Giles de Reis. Giles de Reis también inspira un poco el personaje masculino de mi historia, el villano masculino. Eh, y bueno, y obviamente se habló por ahí los libros clásicos, ¿no? Los primeros textos en relación a los vampiros. Y a partir de ahí empezó a surgir un poco la historia. Fue también para la facultad que se me pidió para una materia de escritura de guión de teatro, armar una obra. eh, y como yo estaba enganchada con el tema, pensé en plantearlo para esa consigna. Así que la primera versión de esta historia es una obra de teatro en 3 actos, que son los primeros 3 libros. Y bueno, la cuarta parte se agregó posteriormente tras trabajar la novela. Pero tiene un poco ese recorrido, ¿no? También es un poco un recorrido largo, yo no me acuerdo ya en qué época leí eh, Entrevista con el vampiro, debo haberlo leído en el 2017 más o menos. Eh, por ahí me acuerdo que la materia de teatro la hice en el 2018, o sea que la primera versión de la historia ya es del 2018, pero en el 2020 fue cuando me puse a trabajarlo más en serio, la historia para convertirla en una novela y publicarla. Mira nada más, ¿y cómo lograste dividir en 4 tomos? Ahora sí, en base a los actos que manejas en el teatro, en base a eso dividiste tus libros, ¿no? Sí, esa fue la decisión de por qué hacer una saga en lugar de un solo libro, ¿no? Yo la obra la había concebido en actos, pensando en la bajada del telón, en ese momento de silencio, en ese momento de reflexión del público. Entonces yo quería que el lector hiciera una pausa cuando terminaba el acto. Y a mí me pasa, por lo menos, que cuando yo leo una novela, si está dividida en partes, a mí no me importa que esté dividida en partes. Termino una y enseguida arranco la otra. No hago una pausa. Entonces, para lectores como yo, para que realmente hicieran esa pausa, la forma era, bueno, que sean libros diferentes, ¿no? Este, esa fue como el motivo de por qué se publicó como una saga en lugar de como un libro único. Exacto, y con un periodo de tiempo no muy largo para que también no se olvide el calor de la historia, pero que también la gente pues tenga el espacio, como bien comentas, para reflexionar un poquito acerca
de lo que se plantea, ¿no? En cada uno de los tomos, ¿no? Sí, los libros son cortos, tienen menos de 150 páginas cada uno, así que se leen rápido, ¿no? Por eso también publicarlos con apenas un mes de, de diferencia. Perfecto. ¿Y tú publicas en forma independiente o tienes alguna editorial que te respalda, Jessica? No, yo publico de forma independiente. Cuando decidí publicar, hice mucha investigación, y bueno, decidí que la mejor forma para mí era esa, ¿no? Yo soy una persona que mm, soy muy de tener el control, muy de, digamos, administrar todo. Entonces, cuando uno publica con la editorial, un poco eso se pierde. Además, los plazos de las editoriales son muy lentos, ¿no? Por ahí un libro tarda, su proceso de edición tarda un año. En cambio, el proceso de edición independiente, más o menos yo estoy manejando unos 3 meses. eh, ¿No? Entonces, es como, son modos diferentes. Exacto. Sí, yo el día lunes, anteayer, platicaba con una autora mexicana que se llama Liliana Bloom, que es una autora que toca muchos temas sociales aquí en México muy, muy fuertes. Habla de pedofilia, habla de algunas, los secuestros, el bullying y todo ese tipo de cosas. Lo toca en sus obras y ella comentaba también que sí, efectivamente es muy largo el camino para que una editorial te haga caso y una editorial te tome en cuenta y recorres N editoriales hasta que alguna de repente te haga caso o le convenza tu producto o crea en ti o lo que sea. Entonces sí, nos comentó ese punto, ¿no? Que tú comentas ahorita, que es bastante largo el camino para llegar a una editorial que crea en ti, ¿no? Es bastante complicado. Y ahora, pues la ventaja es que tú puedes ser un autor independiente, que tú puedes controlar, como bien dices, pues tu producción, y puedes presentarlo ya sea en forma digital, inicialmente, ya en forma física bajo demanda, ¿no? Que ahora es lo que también está muy de moda, el hecho de trabajar bajo demanda, ¿no? Que la gente quiere el libro impreso, bueno, pues se le imprime y se le manda, ¿no? ¿Tú con quién estás trabajando en tu distribución de tu material independiente, Jessica? Yo publico mis libros en Amazon, tanto en formato digital como en formato papel. Así que me manejo de ese modo. Hice una impresión de mis primeros libros físicos para llevar a ferias y las llevé durante el 2019, pero después vino la pandemia, así que eso está congelado, ¿no? Eh, Lamentablemente esa es como la cuestión. Así Sí. que por ahora me manejo exclusivamente con Amazon en los dos formatos, ¿no? En formato digital y en formato papel. Y ahora hay una chica que grabó un audiolibro de justamente este primero de la saga, de Oscuros Pasadizos, que está disponible de manera gratuita en YouTube. Así que el que quiera lo puede escuchar, dura 2 horas 40 más o menos. Este, Así que bueno, ese es otro nuevo formato que quería probar, que quería ver cómo funcionaba, si a la gente Ujú. le gustaba. Este, Así que bueno, vamos viendo. Mira qué interesante que también entres al formato del audiolibro, que también es un formato que se está utilizando mucho en la actualidad y que permite que las personas pues estén realizando sus actividades y pues no pierdan la oportunidad de pues por lo menos escuchar el libro que les interesa, ¿no? Porque eso es importante también, aunque bueno, nada se compara la belleza de agarrar el libro y poderlo sentir, ¿no? Y poderlo leer, aunque Sí, también, bueno, ahora ya con la cuestión del medio ambiente y todo esto, pues hay que cuidar todo esto. Y ahora pues ya se maneja mucho el electrónico, ¿no? sí, yo en realidad, yo prefiero el libro digital al libro en papel, porque nos está mucho más cómodo, porque por sus funcionalidades, no tiene luz incorporada, podés modificar el tamaño de la letra, podés subrayar y después borrarlo, ¿no? O sea, a mí me gusta más
soy de las raras que me gusta más el libro digital que el libro físico. El audiolibro empecé a escuchar bastante a raíz de la pandemia, a raíz de, bueno, hacer mis actividades en mi casa. Eh, me resulta útil. Como vos decís, permite aprovechar el tiempo mientras que uno está haciendo algunas actividades que son un poco mecánicas. Entonces, en ese sentido es muy funcional. Sin embargo, no me genera la misma sensación que leyéndolo yo misma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Adelante, adelante. Sí, o sea, cuando uno lee uno mismo es como que está la atención puesta 100% en eso, ¿no? En la lectura. En cambio, escuchándolo, al mismo tiempo estás haciendo otra cosa y si bien, digamos, le prestas atención, no es el 100% de tu concentración. Entonces creo que ahí un poquito se pierde, ¿no? Exacto, sí, se pierde el sentido de la historia que estás escuchando, porque pues estás en otra actividad y la actividad de repente va a requerir atención, vas a tener que concentrar tu atención ahí y entonces eso va a crear que se cree una laguna, ¿no? Y en esa laguna se va a perder algún elemento que puede ser muy importante, muy interesante para que nosotros podamos desarrollar completamente pues este trabajo y este material. ¿Y cuáles son las perspectivas de Jessica Sabrina Canto, ya que eres una mujer muy joven y que estás en pleno, ahorita en plena producción literaria? Afortunadamente las musas te han llegado muy fuerte y estás trabajando durísimo. ¿Qué viene hacia adelante para Jessica Sabrina Canto una vez que publiques esta tetralogía? ¿Qué estás preparando ya o qué estás pensando? En qué vas a seguir? Bueno, como mencioné en el momento, mi idea es este año trabajar en los poemarios de la colección Vestigios Culturales, que te mostré había publicado el de Mujeres Ficticias de la Historia, trabajar en los otros tres poemarios de la saga durante este año, y bueno, y aprovechar la virtualidad para avanzar con la facultad, que si todo va bien, en el 2022 estaría terminando la carrera. Perfecto, muy bien. Ya para que tengamos una licenciada en escritura, Artes de la escritura. en artes de la escritura de la primera generación que va a haber en América propiamente, porque yo no sé si en otro país exista esa carrera, yo no creo que exista, y va a ser en la Universidad de Buenos Aires la que nos va a dar esa primicia de tener a los primeros licenciados en artes de la escritura, que va a ser pues muy interesante ver cómo se desarrollan. Y bueno, para muestra tenemos un botón, aquí tenemos a Jessica que vemos toda la productividad que está teniendo, siendo una persona que está trabajando de lleno en esta parte de la escritura. Y pues obviamente como algunos otros escritores nos han platicado en este espacio, pues eso requiere de paciencia, eso requiere de tiempo, eso requiere de no desesperarse, eso requiere de entender que va a haber épocas en que pues no va a haber regalías y en algún momento va a haber la oportunidad de que lleguen las regalías, ¿no? Los frutos de tu trabajo, conforme se vaya conociendo más tu producto, entonces la gente pues se va a ir buscando más y más tu producción y los primeros productos pues, se van a volver muy atractivos, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente se va a pelear por tener los primeros productos porque siempre pasa de esa manera, en todos los ámbitos del arte. Siempre es así, ¿no? Cuando una persona que se dedica al arte logra dar el boom, como se dice, la gente luego no se avalancha a buscar todo lo que ha creado y todo lo que ha hecho para poder tenerlo, ¿no? Y ahí es donde llegan las recompensas a todo el esfuerzo y a todo el sacrificio. Y entonces, pues de mi parte, reconocer tu talento, bastante producción que tienes, es sorprendente todo lo que llevas trabajado en prácticamente 5 años y medio. Todo lo que has trabajado es bastante trabajo. Felicitarte por todo lo que haces. Eh, Desearte un gran éxito en el desarrollo de esta tecnología para que toda la gente, tus seguidores, seguidoras, que seguramente
debes de tener ya bastantes. ¿Tienes círculos de lectura? O a veces los escritores tienen sus círculos de lectura con sus lectores y este tipo de cosas que van manejando. ¿Tú manejas algo parecido a esto? Tengo redes sociales como escritora, la web, el blog, manejo en este ámbito, digamos. Perfecto, muy bien. Pues poco a poco seguramente tus obras estarán en los círculos de lectura, que hay muchísima gente que se dedica a promocionar la lectura, a hacer reseñas de los libros y todo esto en todo el mundo. Seguramente en tu país también hay personas que se dedican a hacer estas reseñas. De mi parte, aquí estaremos presentando las reseñas de tus libros con mucho gusto en el canal de YouTube que estamos teniendo de la librería, pequeña librería que tenemos aquí en México, en Teciutlán, Puebla, se llama la ciudad y el estado, que sería la provincia allá, aquí es el estado, Teciutlán, Puebla, en en el centro de México, en el nororiente, pegados al Golfo de México. Estamos pegados al Golfo de México, estamos a 3 horas del mar prácticamente, no estamos tan lejos, pero en montaña, vivimos a más de 2.200 metros de altura y tenemos que bajar al mar cuando queremos echarnos un busito, decimos aquí, echarnos una nadadita, tenemos que correr. Obviamente con la pandemia, pues todo está comprimidito, pero ya cuando esto pase, pues veremos otra vez la oportunidad de regresar a estos elementos, ¿no? A volver a interactuar y con mucho gusto estaremos presentando las reseñas de tus libros en este espacio y espero que no sea la única vez que tenga la oportunidad de que nos acompañes en una charla para que vayamos conociendo más de tu producción, más de tu trabajo, más de tu talento y vayamos viendo pues todo lo que tienes para entregarle al mundo, porque una persona que entrega arte se entrega a ella completa. Entonces no está entregando cualquier cosa. Entonces el que una persona se entregue totalmente a los demás, eso es de mucho valor y se les aprecia en todo lo que vale. Y de mi parte, Jesse, pues desearte el mayor de los éxitos en esta tetralogía, que vaya todo lo bien que te mereces, que tu lugar como escritora se vaya poco a poco desarrollando y vayas tomando el espacio que te corresponde, porque pues a todos los escritores les corresponde un espacio y a todos les va a tocar ese espacio tarde o temprano, porque así es. Simplemente es cuestión de paciencia, como comentábamos hace un ratito, y todo lo vas a lograr muy bien. ¿Sale? ¿Cómo te va en Argentina? Cuéntame. ¿Qué tal tienes tus fans por allá y en Sudamérica en general? Porque seguramente tienes muchos seguidores en Sudamérica. Sí, Cuéntame. en realidad va bien, la verdad estoy muy contenta, hay muchas reseñas positivas, muy lindas. Mis lectores son principalmente de Argentina, de México y de España. Mira, perfecto. Eh, Esos tres países son los que, por lo menos hasta donde yo sé, más han leído mis libros o más tengo seguidores en las redes sociales. Y la verdad que he tenido una evolución muy agradable, ¿no? Han dicho cosas muy lindas de mis libros, también hubo varias personas interesadas en hacerme entrevistas, en conversar, así que la verdad es que estoy muy alegre, muy complacida con cómo se viene dando todo hasta ahora. Así es, y poco a poco vas a ver que eso se va a dar solito y sin que uno busque las cosas llegan solas. Entonces de repente, ahorita que estás trabajando de forma independiente, de repente tu puerta va a ser tocada por algo muy interesante y eso muy interesante seguramente te va a llamar la atención, va a captar tu interés y vas a, vas a hacer un viraje muy interesante en tu carrera literaria que te va a dar ese empujoncito que todos los escritores independientes necesitan, porque pues siempre trabajar en forma independiente es muy complicado, es muy difícil y se los reconozco ampliamente, porque no es fácil, ¿verdad? Que un escritor independiente logre ir destacando y más en un mundo, bueno, no sé cómo sea Argentina, pero aquí al menos México
Es un lugar que la lectura no es uno de los top 5, vamos a llamarlo así. Es un lugar donde cuesta trabajo convencer a la gente para que lea. Y entonces, pues, la labor de estar promoviendo todo esto, pues, lo hacemos con mucho gusto y con mucho, como un privilegio, porque pues es una labor social y una misión que la vida nos ha colocado, ¿no? El hecho de poder apoyar y dar a conocer la maravilla de la lectura, ¿no? La maravilla de la literatura, una de las grandes artes del mundo, ¿no? Y que no debe de perderse nunca. Así sea en papel, así sea en electrónico, ¿no? Como se maneje, así sea encriptada, ¿no? Porque ahora ya hablamos de mucho mensaje encriptado y todo esto, como sea, de todos modos, pues como sea, que logre tener el lugar que siempre ha tenido la literatura y que nunca dejemos que se pierda. Porque el día que la grandeza de un pueblo depende de dos cosas, Jessy, no sé si coincidas, pero yo siempre he pensado que la grandeza de los pueblos depende de dos elementos, su cultura y su educación. Sí, totalmente. Entonces, a pesar de que muchos apuesten minimizar, a minimizar la cultura y la educación en los pueblos para dominarlos, pues siempre habremos gentes que estaremos luchando al contrario, que trataremos de promover en la gente la cultura y la educación, porque es lo que queremos que vale la pena para que seamos más resilientes y tengamos la posibilidad de pensar mejor las cosas, ¿no? Y crecer. Sí. ¿Qué comentarios finales e invitación nos quieres hacer? Platícanos de tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, tu página. Ahora sí que dinos dónde te encontramos, Jessy. En mis redes sociales estoy en Facebook, en Instagram, tengo un canal de YouTube, eh, un perfil en Goodreads, me encuentran como Jessica Sabrina Canto. Este, y bueno, ahí van a ver reseñas de mis libros, también yo hago reseñas de libros que leo, cada tanto hago sorteos de mis libros, ¿no? Este, también tengo un fanzine digital gratuito. Fanzine es una publicación muy breve, muy cortita, de algunos textos. Así que bueno, si me escriben en mis redes sociales se los puedo enviar gratuitamente por mail. Y bueno, y también los invito a escuchar el audiolibro de esta primera novela de la saga, que lo pueden buscar en YouTube por el nombre Oscuros Pasadizos y lo van a encontrar fácil. Muy bien. ¿Tienes el nombre de la persona que te grabó el audiolibro? ¿Está en su canal de ella o en tu canal? Está en el canal de ella, pero próximamente lo vamos a subir también al mío, Muy así bien. que va a estar en los dos lugares. Y si gustas Eh, que lo subamos en la librería, con mucho gusto, también ahí lo podemos tener si quieres. Con todo el Bien, gusto, si gustas. ¿Vale? sí, El muchas canal gracias. está ahí puesto por si lo quieres. Adelante, ¿vale? Como debe de ser. Muy bien. Bueno, Jessy, pues yo quiero agradecerte mucho el habernos recibido en tu hogar en Buenos Aires. Ya son las 22:33 allá, ya es la hora de dormir. Ya te desvelamos. No hay problema. Ya te desvelamos mucho, ya es hora de que descanses, porque seguramente tu día empieza temprano y tienes que estar ahora sí trabajando muy fuerte con la universidad y con la creación de los 3 tomos complementarios de poemarios, ¿no? Relativos a diosas, lugares y todo esto que nos compartiste tan interesante que vas a trabajar y que ojalá, pues, como te decía, más adelante tengamos la oportunidad de tenerte aquí nuevamente, pues para que nos vayas compartiendo el avance, cómo vas con este trabajo tan interesante que quieres realizar. Sí, ¿Eh? encantada. Pues Jessy, muchas gracias por acompañarnos. Eres muy amable. Gracias a vos por darme el espacio también Que, que, para compartir. Y bueno, la verdad que he tenido varios comentarios positivos y gente que me ha hablado muy amablemente desde México, así que les mando también un saludo para todas las personas que me sigan, que leyan mis libros de ahí de su país. claro que sí. Y próximamente en el canal de Jessica Sabrina Canto, si me lo permite, también esta plática estará en su canal. Le haremos llegar la entrevista, la plática, si le parece bien, para que ella lo pueda subir también en su canal, así como lo subiremos en el canal también aquí de la librería, para que lleguemos a más personas.
mucha gente pues te vea que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Gracias, Jessy, hasta Buenos Aires, a toda tu familia, un agradecimiento por permitirnos robarte un ratito, que Dios les conserve, cuídense mucho con la pandemia, porque pues no podemos parar de este asuntito, va para largo todavía, así que hay que seguir muy precavidos, con mucha precaución, para que no nos cause problemas y que las musas y los musos te inspiren, que, que la parte espiritual a la que tú le vayas, en quien tú creas, esté siempre contigo y que aterrice y que te ponga todos los elementos que necesitas en tu corazón y en tu mente para que sigas dándonos y dándonos y dándonos todo eso que tú tienes, porque pues se ve que tienes un don y cuando hay un don ahí, no queda más que explotarlo y no queda más que darlo a los demás, porque los dones son para darlos a los demás. ¿Sale? Y veo que lo estás haciendo y te felicito ampliamente, porque si así estás a esta edad tan joven que tienes, no me quiero imaginar en unos 20 años más, cuando ya estés consolidada, cómo va a estar Jessica Sabrina Canto en el mundo literario y donde quiera que estemos todos los que estamos viéndote, pues aplaudiremos con muchísimo gusto y nos dará un gran placer haber sido de las personas que en tus inicios, en tus primeros escarceos, tuvimos la oportunidad de conocerte y de tomar el timón del barco y decidir mover las velas hacia el seguimiento para seguirte y para ver todo tu camino y deleitarnos con toda la producción que seguramente vas a estar teniendo durante tu vida porque vas a tener mucho que aportarle al mundo y eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Muchas gracias. Y te lo agradezco infinitamente el haberme aceptado la invitación. Ya teníamos un ratito ahí conversando con Jessy, no habíamos podido coincidir, por fin pudimos coincidir para hacer esta plática. Y así que próximamente, en cuanto ya tengamos novedades, seguramente pues la tendremos por aquí nuevamente platicando para esta sección de México, para esta región. Gracias, Jessy. Cuídate mucho. Una feliz noche. Gracias igualmente. Gracias. Feliz noche. Cuídate mucho.